A continuación, presentaremos lo que son las termoeléctricas. Son instalaciones empleadas para la generación de energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica. En general, estas se componen de una caldera en donde se produce la combustión y de una turbina que mueve el generador eléctrico. Prácticamente todas las centrales eléctricas de carbón, nucleares, geotérmicas, de energía solar, térmica o de combustión de biomasas, así como algunas centrales de gas natural, son centrales termoeléctricas. El calor residual de una turbina de gas puede usarse para producir vapor y a su vez producir electricidad, en lo que se conoce como un ciclo combinado, lo cual mejora la eficiencia. Las centrales termoeléctricas no nucleares, particularmente las de combustibles fósiles, se conocen también como centrales térmicas o centrales termoeléctricas convencionales. Ahora continuaremos con la historia. Existen tres grandes exponentes que fueron esenciales para las centrales termoeléctricas. El físico alemán Thomas Johann Schick en 1821 fue el descubridor del primer efecto termoeléctrico, llamado efecto Schick, el cual consiste en unir dos materiales distintos y someterlos a cambio de temperatura, lo que genera una diferencia de potencial. Unos años más tarde, en 1834, el físico francés Jean-Charles Peltier descubrió el segundo efecto termoeléctrico. Este establece que en la unión de dos materiales diferentes sometidos a una corriente eléctrica surge una diferencia de temperatura. Posteriormente, el físico inglés William Thomson demuestra en 1851 que los efectos de Schick y Peltier están relacionados. Un material sometido a un gradiente de temperatura y recorrido por una corriente eléctrica intercambia calor con el medio exterior. Recíprocamente, un material sometido a una gradiente de temperatura y recorrido por un flujo de calor genera una corriente eléctrica. La diferencia fundamental entre los efectos de Schick, Peltier y el efecto Thomson es que este último consta de un único material, sin necesidad de que exista una unión entre ambos materiales. La primera central termoeléctrica fue construida por Sigmund Sturcker en la ciudad de Ettal, en Baviera, y entró en funcionamiento en 1878. Las primeras centrales comerciales fueron Pearl Street Station en Nueva York y la Edison Electric Light Station en Londres, que entraron en funcionamiento en 1882. Estas primeras centrales utilizaban motores de vapor de pistones. El desarrollo de la turbina de vapor permitió construir centrales más grandes y eficientes, por lo que hacía en 1905 la turbina de vapor había reemplazado completamente los motores de vapor de pistones en las grandes centrales eléctricas. En la actualidad, debido al tipo de combustible que acciona una termoeléctrica y su funcionamiento, se puede clasificar en dos grupos a las termoeléctricas. Una de estas es la termoeléctrica de ciclo convencional. Se llaman centrales clásicas o de ciclo convencional a aquellas centrales térmicas que emplean la combustión del carbón, petróleo, aceite o gas natural para generar la energía eléctrica mediante un ciclo termodinámico de agua-vapor. Son consideradas las centrales más económicas, por lo que su utilización está muy extendida en el mundo económicamente avanzado y en el mundo en vías de desarrollo, a pesar de que están siendo criticadas debido a su elevado impacto medioambiental. Básicamente, el funcionamiento de este tipo de centrales es el mismo independientemente del combustible que se consuma, así que este se quema en la caldera liberando calor que se usa para calentar agua. Sin embargo, sí hay diferencias en el tratamiento previo que se hace al combustible y del diseño de los quemadores de las calderas de las centrales. Las centrales de carbón, donde el combustible debe ser triturado previamente, las centrales de fuel oil, donde el combustible se calienta para una utilización más fácil, las centrales de gas natural, que no precisa almacenaje, llegando así directamente por gaseoductos, y las centrales mixtas, que pueden utilizar diferentes combustibles, siendo necesarios los tratamientos previamente citados. El funcionamiento de una termoeléctrica de carbón. En una termoeléctrica de carbón, el carbón almacenado en un lugar previamente determinado, cerca de las centrales, conducido mediante una cinta transportadora hacia una tolva, que alimenta un molino,
Aquí el carbón es pulverizado finamente para aumentar la superficie de combustión y así mejorar la eficiencia de su combustión. Una vez pulverizado, el carbón se inyecta en la caldera, mezclado con aire caliente para su combustión. La caldera está formada por numerosos tubos por donde circula agua, que es convertida en vapor a alta temperatura. Los residuos sólidos de esta combustión caen al cenicero para ser posteriormente transportados a un vertedero. Las partículas finas y los humos se hacen pasar por los precipitadores y los equipos de desulfuración, con el objeto de retener un elevado porcentaje de los contaminantes, que en caso contrario llegarían a la atmósfera a través de la chimenea. El vapor de agua generado en la caldera acciona los alabeles de las turbinas de vapor, haciendo girar el eje de estas turbinas que se mueven solidariamente con el rotor del generador eléctrico. En el generador, la energía mecánica rotatoria es convertida en electricidad de media tensión y alta intensidad, con el objetivo de disminuir las pérdidas de transporte a los puntos de consumo. La tensión de la electricidad generada es elevada en un transformador, antes de ser enviada a la red general mediante las líneas de transporte de alta tensión. Después de accionar las turbinas, el vapor de agua se convierte en líquido en el condensador. El agua que refrigera el condensador proviene de un río o del mar y puede operar en circuito cerrado, es decir, transfiriendo el calor extraído del condensador a la atmósfera mediante torres de refrigeración o en circuito abierto, descargando dicho calor directamente a su origen. Resumiendo, las centrales termoeléctricas convencionales solo varían el combustible, sin embargo el proceso posterior al tratamiento de dicho combustible es el mismo para todas, siendo un proceso termodinámico de combustión bastante simple, seguido de diferentes transformaciones de energía para así poder obtener finalmente la energía eléctrica. El otro tipo de termoeléctrica es el combinado. Una central de ciclo combinado es una central eléctrica en la que la energía térmica del combustible es transformada en electricidad mediante dos ciclos termodinámicos. El correspondiente a una turbina de gas, generalmente gas natural, mediante combustión, ciclo Brayton, y el convencional de agua-turbina de vapor, ciclo Rankine. El funcionamiento de una central de ciclo combinado es ligeramente más complejo que de las centrales convencionales. En primer lugar, se quema gas natural en una cámara de combustión y se hace pasar por una turbina de gas conectada a un alternador. Los gases calientes que ya han sido turbinados son entonces aprovechados para calentar el agua y convertirla en vapor en un recuperador de calor. Este vapor se hace pasar por una segunda turbina, conectada a otro alternador, de forma que ambos generan energía eléctrica. Una variante del ciclo combinado de contrapresión clásico es el ciclo combinado o condensación, que se realiza en procesos estrictamente cogenerativos. Son sistemas de producción en los que se obtiene simultáneamente energía eléctrica y energía térmica útil partiendo de un único combustible. Se basa en una gran capacidad de regulación ante demandas de vapores muy variables. El proceso clásico de regulación de una planta de cogeneración consiste en evacuar gases a través del bypass, cuando la demanda de vapor es menor a la producción, y utilizar el postcombustión cuando sucede lo contrario. Bajando sensiblemente su potencia no se consiste su adaptación a la demanda de vapor, debido a una importante baja en el rendimiento de recuperación, ya que los gases de escape mantienen prácticamente su caudal y baja ostentosamente su temperatura. Por ello, las pérdidas de calor se mantienen prácticamente constantes y la planta deja de cumplir los requisitos del rendimiento. En resumen, las características principales de las centrales térmicas del ciclo combinado son: flexibilidad. La central puede operar plena carga o cargas parciales hasta un mínimo de aproximadamente el 45% de la potencia máxima. Eficiencia elevada. El ciclo combinado proporciona mayor eficiencia por un margen más amplio de potencias. Sus emisiones son más bajas que en las centrales térmicas convencionales. Coste de inversión bajo por MW instalado. Sus emisiones son más bajas que en las centrales térmicas convencionales. Coste de inversión bajo por megavatios instalado. Periodo de construcción cortos. Menor superficie por megavatios instalados si lo comparamos con las centrales termoeléctricas convencionales, lo que reduce el impacto visual. Bajo consumo de agua de refrigeración. Ahorro energético en forma de combustible. Dada la creencia generalizada netamente negativa de las termoeléctricas, es necesario dejar el estigma atrás y considerar lo que hablaremos a continuación. Como todas las cosas, las termoeléctricas tienen tanto ventajas como desventajas, y yo les hablaré de los beneficios de estas. Estas centrales de energía son las más baratas de construir considerando el precio por megavatio instalado, especialmente las de carbón,
y son de rápida instalación en comparación con otras alternativas, como las hidroeléctricas, que son de tamaños similares. Otra ventaja es que estas pueden ser instaladas cerca de centros de consumo, minimizando así las pérdidas por transmisión. Respecto a los impactos locales, como las emisiones de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y material particulado, son mitigables casi en su totalidad, con las denominadas tecnologías de carbón limpio. ¿Pero qué son las tecnologías de carbón limpio? Estas tecnologías buscan reducir los duros efectos medioambientales del carbón para limpiarlo y contener sus emisiones. Por ejemplo, cuando el carbón se quema, libera dióxido de carbono y otro tipo de emisiones en formatos de gases de escape, que son aquellas grandes nubes que se ven en las chimeneas industriales. Algunas tecnologías de carbón limpias purifican el carbón antes de quemarlo, utilizando una preparación llamada lavado de carbón. Se remueven los minerales no deseados mediante la mezcla que se realiza entre carbón molido con un líquido, permitiendo que las impurezas se separen y sean visibles. Bueno, continuando con las ventajas, en comparación con las fuentes no convencionales, a excepción de la geotérmica, tienen factores de utilización bajos. La eólica de 20 a 30% y la solar del orden del 15%. Así, y dado que el consumo de electricidad es continuo, esas energías requieren respaldo, que por lo general está dado por centrales termoeléctricas. Cabe destacar que, como hemos visto, existen dos tipos de termoeléctricas, siendo las centrales de ciclo combinado de gas natural mucho más eficientes que una termoeléctrica convencional, aumentando la energía eléctrica generada y por lo tanto las ganancias, con la misma cantidad de combustible y rebajando las emisiones en un 20%, es decir, un 0,35 kilogramos de CO2 por kilovatio hora producido. Bueno, mi compañera ya les habló sobre las ventajas que tiene la termoeléctrica y todas las ventajas que han llevado a que la termoeléctrica sea una de las fuentes de energía más utilizadas. Pero ¿qué hay de su contraparte negativa? ¿Qué hay de las desventajas que presenta una termoeléctrica? Bueno, primero, si hablamos sobre el rendimiento que tiene una termoeléctrica, hay que decir que es bastante bajo y que a pesar de las mejoras que se han hecho durante el tiempo, su rendimiento en comparación al ideal sigue siendo bastante bajo, ya que solamente entre un 30 y un 40% de la energía se transforma en electricidad. Si hablamos de cómo funciona la termoeléctrica, hay que saber que funciona a base de combustibles fósiles. Y es bien sabido que los combustibles fósiles generan gases invernaderos, lluvia ácida y liberan partículas volantes a la atmósfera, que en muchos casos puede contener metales pesados. Y sabemos que todo esto afecta a nuestro planeta, ya que acelera el cambio climático, el tan mencionado calentamiento global. Si hablamos en específico de los combustibles fósiles, hay que tener claro que son finitos, es decir, se van a acabar, no son renovables. Por lo tanto, su límite de uso solamente depende de las reservas, de cuánto van a durar estas reservas, o de si van a ser rentables económicamente. También, solamente por el hecho de una termoeléctrica existir y estar situada en un sitio, generan emisiones térmicas de calor. Por lo tanto, afectan el microclima local. Obviamente esto afecta de forma negativa, ya que se está agregando un agente externo a un sistema. También afectan los ecosistemas fluviales, ya que las termoeléctricas vierten agua caliente en estas y también la alteran, alterando así la fauna y la flora de estos ecosistemas fluviales. Si tomamos todas estas desventajas, que en la mayoría son por su alto índice de contaminación y alteración del microclima, y las colocamos en nuestro país, Chile. Chile, que es un país tan largo y no puede abastecerse con una sola central termoeléctrica, tenemos resultados de muchas termoeléctricas que contaminan al país en distintas partes. Sus variados microclimas son afectados y por lo tanto una contaminación en todo nuestro país. Sabiendo esto, teniendo las ventajas, como lo hablan mis compañeras, y las desventajas que yo les estoy mencionando, ustedes podrían hacerse una idea clara de cuál es el principal problema que genera una termoeléctrica y podrían también evaluar si hay energías más favorables. Eso sería hablando de las ventajas y las desventajas. Si bien sabemos que en nuestro país Chile tenemos una geografía bastante peculiar,
somos bastante alargados de norte a sur y a lo largo del este y del oeste somos bastante angostos. Si para generar la electricidad en nuestro país pudiéramos necesitar solamente una central, pero no es nuestro caso. Es decir, necesitamos más termoeléctricas, más centrales para poder generar una energía a lo largo de toda esta geografía que nos representa. Para esto se necesitan 239 centrales térmicas, ¿ya? Las podemos agrupar en 4 sistemas. La primera se caracteriza por ser del lado del Norte Grande, un sistema interconectado Norte Grande, es el nombre. Abarca una longitud de 800 kilómetros, desde la región de Tarapacá hasta la de Antofagasta. En Chile, la capacidad instalada nacional en esta zona se ocupa el 22,5%. De esta misma central termoeléctrica, a esta fuente térmica se asocia el 91,11%. Después continuamos con el sistema interconectado central, que es la más extensiva. Tiene una longitud de 2.200 kilómetros, que abarca la región Atacama hasta la región de los lagos, ocupando un 76,8% de la capacidad instalada nacional. De este mismo sistema interconectado central, el 48,77% representa una fuente térmica, es decir, una fuente termoeléctrica. Es decir, el resto del porcentaje es generado en la electricidad de otros tipos de fuentes, ya sea el eólico, el hidráulico y las que ya conocemos. Después continuamos con el sistema eléctrico Aysén. En la región de Aysén representa un 0,27% de la capacidad instalada nacional. En esta región, el 57,21% es generado debido a una termoeléctrica. Cabe destacar que es el primer sistema en Chile en generar la energía eléctrica mediante la energía eólica. Ya estamos hablando desde el año 2001. Después, por último, tenemos el sistema eléctrico de Magallanes. En la región de Magallanes representa el 0,45% de la capacidad instalada nacional. Cabe destacar también que en esta región de Magallanes el 100% de la electricidad que se produce es gracias al proveedor de la ENAP, es decir, la Empresa Nacional del Petróleo. A lo largo de esta presentación se ha querido responder preguntas tales como ¿qué es una termoeléctrica o cómo funciona? Y hemos empezado desde la idea, desde su creación, sabiendo que todo surge debido a la necesidad de la época, a los avances tecnológicos de la industria que requerían para ello sí un abastecimiento eléctrico. Es por ello que en 1821 empieza la primera idea sobre una termoeléctrica. Y como hemos avanzado y como hemos dado a conocer en nuestro proyecto, sabemos y conocemos lo que son las ventajas y las desventajas, teniendo en cuenta que las ventajas son considerables debido a que el aporte que genera una termoeléctrica, tanto así como para la industria como para la sociedad, es notable. Pero también hay desventajas, las cuales también son notorias y se pueden entender debido a que el combustible o la fuente principal para un funcionamiento de una termoeléctrica recae en combustibles fósiles, los cuales tienen ahora una cantidad finita en sus reservas. Es por ello que el impacto es notorio. Y también se puede entender que los gases que produce una termoeléctrica son de carácter invernadero. Es por ello que en la actualidad se trabaja para mitigar los efectos nocorios que tiene para la salud tanto como de las personas como del ecosistema la creación de una termoeléctrica. Se han implementado leyes tales como el carbón limpio, las cuales buscan reducir de forma considerable los efectos nocivos que tienen los gases invernaderos sobre la atmósfera, sobre el planeta en sí. Bueno, y ahora teniendo una idea general sobre qué son las ventajas y qué son las desventajas de una termoeléctrica, podemos emitir un juicio objetivo acerca de esta. Pero cabe también destacar cómo es la condición de Chile para las termoeléctricas. Sabemos nosotros que por la larga extensión de nuestro país, Chile no puede ahora tan solo contar con una sola termoeléctrica, sino que ahora dispensa de más de una para ahora poder abastecer con los megavatios necesarios a todas las regiones de nuestro país. Es por ello que hoy en día
se están implementando a lo largo de todo Chile y vaya en 229 centrales de forma termoeléctrica. Toda la energía producida por todas las termoeléctricas que se encuentran a lo largo de todo nuestro país, ahora todos los megavatios van a los sistemas interconectados de las diferentes regiones o de las diferentes zonas por las cuales se divide nuestro país. Por ello que ahora ya entendiendo qué beneficios trae una termoeléctrica para nuestro país, para la industria, y también considerando los efectos negativos que trae una termoeléctrica, podemos como estudiantes emitir un juicio de manera objetiva acerca de una termoeléctrica. Entonces debemos considerar que para los avances de nuestro futuro, para los avances de la industria, es necesaria la energía. Ahora, cabe destacar que debemos exigir como sociedad que se implementen las leyes necesarias, que se implementen las medidas necesarias para que ahora los efectos negativos que produce una termoeléctrica sean reducidos de forma que no afecte a la naturaleza de forma considerable y tampoco a la sociedad. Por ello que hemos buscado a través de este trabajo poder dar a entender y poder aclarar cualquier duda y poder ayudar a la gente a tener una idea sobre las termoeléctricas. ¿Ya? ¿Sí? Ahí. Ay, no, se corta, no mismo.